Bueno, ahora sí, formalmente, buenas tardes a todos. Hoy viernes 5 de febrero del 2021 y entonces tenemos nuestra primera clase formal de contenido en el curso de procesamiento numérico. Me complace saludarlos y con mis deseos de que todos se encuentren muy bien junto a sus familias y que el inicio del semestre pues haya sido tranquilo y hayan podido organizarse ya suficientemente. Tenemos en este momento, según el dato de Teams, tenemos 39 alumnos. Me parece que el curso ya tiene 51 estudiantes, o sea que faltan algunos todavía por vincularse, pero pues vamos a empezar con los que están presentes. Bueno, entonces empecemos el contenido de nuestro material. Lo primero que hay que decir es que por tratarse de un curso de procesamiento numérico, se supone o se parte del insumo base de que ustedes conocen, tienen una idea pues de los conceptos generales de las matemáticas superiores. Por lo tanto, pues tienen una idea, se espera que tengan una idea razonablemente clara de lo que de lo que conocemos como modelos matemáticos. En general, podemos decir que cuando uno va a usar una herramienta, y cuando digo herramienta, me refiero a cualquier objeto, sea físico o sea una concepción abstracta para resolver un problema o para atender una situación, aplicar una solución, pues para poderla aplicar, primero hay que conocer y hay que comprender su uso. Entonces, si hacemos un recorrido hacia atrás en lo que ustedes han hecho hasta ahora en sus carreras, en el área de concretamente en el área de las ciencias básicas, pues ustedes han conocido ya herramientas para resolver problemas en distintos ángulos, en distintos terrenos conceptuales. Conocieron el cálculo diferencial y el uso del concepto matemático de derivada que cuando se aplica permite resolver ciertas clases de problemas, permite encontrar respuestas a cierta clase de preguntas. También conocieron el cálculo integral, que se aplica en otros contextos, pero que está estrechamente relacionado con el cálculo diferencial, pues porque se trata de la misma operación en sentido contrario. Entiendo que estudiaron álgebra lineal en algún momento y en ese caso conocieron modelos matemáticos como el de las matrices, que tiene sus aplicaciones también en determinados contextos. Y así sucesivamente podríamos seguir mencionando y mencionando herramientas que ustedes han conocido, en este caso conceptos y métodos para resolver situaciones. En este curso nos vamos a servir de las herramientas de cálculo automático, es decir, las máquinas de cómputo, cualquiera que ellas sean. Y es necesario decir que no necesariamente me refiero, cuando dice aquí computador, a un PC. Puede ser cualquier herramienta que tenga capacidad de cómputo para resolver problemas de ingeniería. Entonces, inicialmente, cuando un problema no ha sido caracterizado aún, bueno, un paréntesis, los temas que acabo de mencionar antes, que ustedes han visto en los cursos anteriores, son situaciones, problemas y métodos que han sido totalmente caracterizados y que ya se conocen métodos matemáticos para resolverlos. No quiere decir que no haya que esforzarse en entender el problema y en modelarlo para poder aplicar la herramienta o el método que se conoce, pero el método como tal ya, digamos, es un método general que obedece a unos principios y a unos desarrollos que alguien hizo en el pasado y ya se sabe que para tal tipo de problemas la solución se puede tomar con esta
con este modelo matemático, con esta, decimos nosotros, con esta fórmula, con este proceso. Pero cuando se trata de problemas que surgen diferentes, comprender el problema implica partir inicialmente de observar, de experimentar, de repetir el fenómeno. Porque cuando se trata de una situación nueva, la única manera de llegar a conseguir una herramienta estandarizada digamos, un proceso que sirva para todos los casos, es hacer eso, es observar, experimentar, repetir. Es un proceso que inicialmente está mediado por la experiencia, pero que cuando se empieza a repetir el fenómeno, se puede desarrollar a partir de la repetición un estudio teórico y se puede concluir en muchos casos en la formulación de leyes, de modelos, de métodos, en la generalización de una solución. Esas generalizaciones son las que ya ustedes conocen en la mayoría de los casos de los problemas típicos de ingeniería que se resuelven mediante la aplicación de las ciencias básicas. Y sobre ellas o con base en ellas, apoyándonos en ellas, como vamos a abordar ahora la solución de esos problemas, pero no mediante la generalización matemática, sino mediante el uso de modelos que nos permitan usar máquinas para calcular las respuestas. ¿Cuáles son las leyes fundamentales de la física clásica? Por favor, alguien que me responda. Ley de la inercia, ley fundamental de la dinámica. La ley de la inercia es una, la ley fundamental. ¿Cuál es la ley fundamental de la dinámica? Las leyes de Newton. Las leyes de Newton. Exacto. Perfecto. Entonces, las leyes fundamentales se podría decir que en el campo de la física mecánica, de la física clásica, pues sí, para no hablar de los fenómenos ondulatorios, sino de la física clásica mecánica, son las leyes de Newton. Inercia, la ley fundamental de la dinámica y el principio de acción y reacción. ¿De acuerdo? La primera ley, la ley de la inercia, que dice que la sumatoria de fuerzas sobre un objeto en equilibrio es cero. La ley fundamental de la dinámica, donde dice que fuerza igual a masa por aceleración, y el principio de acción y reacción, que dice que a una fuerza en un determinado sentido se opone otra de la misma magnitud y sentido contrario. En la física moderna hay leyes distintas, porque entonces aparece la teoría cuántica, donde la teoría cuántica estudia o propone que la energía mínima contenida en una partícula se denomina quantum, y que la luz se propaga en paquetes de energía que también los llaman quantum, y que etcétera, 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 etcétera. No nos vamos a meter en ese terreno de la teorización de la física moderna. Einstein propuso las leyes de la relatividad que revolucionaron el campo de la física, que hasta ese momento se guiaba solamente por las leyes de Newton, y entonces ahí tenemos, digamos, referentes matemáticos de distintas naturalezas, pues también con distintos propósitos, pero que permiten estudiar el mundo. Permítanme, me devuelvo una lámina, porque ya son, digamos, generalizaciones a partir de las cuales se pueden caracterizar en general los fenómenos que ocurren en el mundo real. Con algunas, ¿cómo se le diría eso? Con algunas restricciones, pues porque estas leyes ideales de Newton en la realidad se ven afectadas. Su cumplimiento está probado y está demostrado, pero en la vida real aparecen algunas otras efectos que les alteran un poquitico la forma como funciona. Por ejemplo, cuando se quiere resolver un problema de ingeniería, normalmente se ha trabajado con una metodología como esta, donde primero, a partir de la teoría y de los datos que se obtienen con la repetición del fenómeno que se está estudiando, pues a partir de los datos y de las teorías que se conocen, se formula un modelo para tratar de caracterizar todos los eventos de esa naturaleza de una manera estandarizada, y a partir de ahí entonces se pueden aplicar herramientas para resolver el problema, pero se tiene que tener el modelo matemático que caracteriza el problema. Con las herramientas que usamos nosotros hoy en día como ingenieros para obtener esas soluciones,
se llega a resultados que normalmente se expresan en números, en cifras, en tablas de datos, en gráficos, en distintos soportes, hasta que se tiene, digamos, por esa vía una solución instaurada, estandarizada y utilizada universalmente. Entonces, el quid de todo este asunto es poder tener el modelo, el problema que estamos resolviendo debidamente modelado. Es decir, poder tener el modelo matemático que es básicamente una expresión. Aquí dijimos una ecuación, pero en general una expresión que expresa lo esencial del fenómeno que representa las características fundamentales del sistema que se está estudiando y lo hace en términos generalmente matemáticos. Es decir, que un modelo matemático, viéndolo en forma muy genérica, sería siempre una expresión parecida o con esta forma genérica, donde una variable dependiente es función de varias cosas. Es función de algunas variables independientes que cuando cambian sus valores producen un resultado diferente. Eventualmente puede tener parámetros y puede tener algo que los científicos llaman funciones de fuerza. No nos vamos a detener excesivamente en este concepto, pero podríamos decir que entonces la variable dependiente es la característica que se está observando. Las variables independientes son datos que alimentan el sistema y que en función de sus variaciones la característica que se está observando cambia. Parámetros son valores o propiedades fijas que el sistema tiene, que en una instancia del problema pueden tener unos valores y en otra pueden tener otros diferentes. Y las funciones de fuerza pues se conocen como funciones de fuerza cualquier influencia externa que actúe y afecte el fenómeno. Por ejemplo, cuando uno habla de la ley que vamos a mirar un ejemplo, que vamos a usarla como ejemplo en la clase de hoy, la ley fundamental de la dinámica, es que dice la que permite estudiar los fenómenos de caída libre. Los fenómenos de una partícula en caída libre se pueden estudiar a partir de la segunda ley de Newton. De eso, pues ustedes ya trabajaron suficiente en el curso de física mecánica y no es que nos vayamos a detener demasiado en repetir esas dulces experiencias otra vez. Pero cuando un cuerpo está cayendo, si uno va a las condiciones reales, pues si está en la atmósfera terrestre, pues tiene una resistencia a la caída que la da el rozamiento con el aire. Eso es perfectamente claro. Pero podría estar sometido a unas fuerzas como por ejemplo vientos de los lados que hacen que la caída también tenga distintos niveles de afectación, y esas fuerzas horizontales del aire, por ejemplo, no están totalmente contempladas o no lo están simplemente en la segunda ley de Newton. Entonces ahí es donde el modelo matemático es más o menos robusto en la medida en que realmente se pueda caracterizar cuál es el papel de esas influencias externas sobre la variable que estamos observando. Esto que acabo de mostrar no es más que una conceptualización teórica de cómo es que los ingenieros aproximamos las soluciones de los problemas. Esto lo hemos hecho siempre así. Tal vez esta sea de pronto para algunos la primera vez en que se aborda esa metodología de trabajo con un solo concepto, pero es lo que hacemos, lo que ustedes han hecho y lo que seguirán haciendo durante mucho tiempo mientras se ejercen profesionalmente. Entonces, tomemos el ejemplo que les mencionaba hace un momento. Supongamos que, sabemos que a raíz de las observaciones, de sus observaciones, dicen que a raíz de ver cómo cayó una manzana de un árbol, ¿no? Uno de los hombres más ilustres y más productivos que ha habido en la historia de la humanidad, que se tenga registrado, Isaac Newton, formuló su segunda ley, lo que se llama la segunda ley, o la ley de movimiento, que dice que la razón de cambio del momentum con respecto al tiempo de un cuerpo es igual a la fuerza resultante que actúa sobre él, que lo resumimos como fuerza igual a masa por aceleración. Esa es, digamos, la forma clásica de la segunda ley de Newton, ¿verdad? Donde la fuerza es la fuerza donde F es la fuerza que actúa sobre el objeto, que la podemos expresar en distintos, depende del sistema de medidas que estemos usando, en newtons, en kilogramos por metro segundo cuadrado, o en otras unidades. La masa es la masa del objeto, en gramos o kilogramos en este caso.
la aceleración es la razón de cambio de la velocidad. Eso es claro para todos, ¿verdad? O sea, esta no es una fórmula sorprendente. La conocemos desde el bachillerato, si es que tenemos la memoria bien. ¿Sí? Eso se ve en la física del bachillerato. Y después se disfruta en el curso de física mecánica o de física 1 en la universidad. Bueno, ese es un ejemplo de lo que es un modelo matemático para modelar cuerpos en movimiento. Entonces veamos un caso. Perdón. Ok. Si esta expresión que tenemos en la parte superior de la lámina es la que yo propuse hace un par de láminas como la forma general del modelo matemático, entonces yo podría tomar esa ley de Newton y el álgebra y el ingenio y la creatividad del individuo me permite reescribir el modelo así para decir que aceleración es igual a fuerza sobre masa de un simple transformación algebraica. Y no he alterado en absoluto la expresión original. Entonces, bajo esa expresión, si yo conozco la fuerza y conozco la masa, podría calcular la aceleración. Y para distintos valores de fuerza y distintos valores de masa, podría estimar el valor de la aceleración. Es lo que dice aquí. Entonces, en este caso, la variable dependiente aceleración depende de la fuerza y de la masa, donde estas son dos variables que se tienen que suministrar para, en cada caso, en cada observación específica del fenómeno. Aquí pues no aparecen aún explícitamente parámetros o funciones de fuerzas, pero esto se podría complicar un poco más para involucrar más elementos de tal manera que el valor calculador sea un poco más acorde con el valor de la realidad. En fin, entonces el modelo matemático termina siendo algo que describe un proceso o un sistema en términos matemáticos. Algo que representa una simplificación de la realidad porque no involucra detalles que no son muy significativos, concentrándose en lo que realmente es esencial del fenómeno que se está estudiando y que además permite obtener resultados que se pueden repetir, que se pueden reproducir y por lo tanto un modelo matemático, cuando está debidamente asentado, le facilita a la persona, al analista, predecir resultados aun si el fenómeno no se ha ejecutado. Entonces, para tal fuerza y para tal masa, eso va a dar tanto. ¿Por qué? Porque ya tenemos un modelo matemático que nos permite calcular el resultado. En ese terreno es que nos vamos a mover a lo largo del curso. Obviamente no vamos a hacer en este curso disquisiciones de naturaleza matemática muy profundas, porque cuando sea necesario acudir a una expresión algebraica, matemática o correspondiente a cualquiera de las disciplinas que mencioné al principio, no vamos otra vez a hacer el desarrollo para encontrarles, sino sabemos que, por ejemplo, sabemos que una ecuación diferencial ordinaria de primer orden de tal forma, la solución es de esta forma y punto. ¿De dónde salió? Eso ya ustedes lo conocen, ya lo estudiaron, ya lo tienen validado, entonces no es necesario volverlo a desarrollar porque ya es un modelo debidamente estandarizado que se acepta como válido sin la necesidad de demostrarlo todas las veces. Ahora, hay casos en que al modelar matemáticamente un problema, se complican a veces un poco más que el simple modelo inicial. Casos en donde a veces no es posible encontrar siempre un valor totalmente exacto de la respuesta porque hay factores externos que influyen sobre el fenómeno real que hacen que el resultado real se aparte en alguna medida del resultado teórico que el modelo matemático da. La segunda ley de Newton se puede utilizar para encontrar la velocidad final de un objeto en caída libre que se encuentra en la atmósfera, pues que se encuentra cerca de la superficie de la Tierra. Cuando hablamos cerca es que no esté en el espacio exterior. Por ejemplo, un paracaidista. Este es un ejemplo clásico con el que siempre abrimos este curso. Un paracaidista
aquí pues no está pintado el paracaídas, pero supongan que está ahí. Para calcular, fíjense, la velocidad final de la caída libre, ok. El modelo matemático entonces lo podemos expresar así, donde la aceleración, la variación de la velocidad con respecto al tiempo, el cambio, la rata de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, que es la aceleración, que no es otra cosa que la derivada de la velocidad, se expresa entonces de esta manera. Ya sabemos que v es la velocidad en metros por, bueno, en este caso en metros por segundo, que t es el tiempo transcurrido desde el momento inicial en que se empieza a producir la caída. Pero también sabemos que sobre este paracaidista en cada momento hay una aplicación de fuerzas, una hacia abajo y una hacia arriba. La hacia abajo, la que ejerce la gravedad, la hacia arriba, la resistencia que hace el paracaídas, o la resistencia del aire, magnificada o ampliada por la superficie del paracaídas. Entonces, por eso el paracaídas tiene que tener unas ciertas dimensiones para contrarrestar razonablemente la velocidad de caída, la aceleración de caída, porque si no el tipo se estrella contra el piso. Entonces, aquí vienen las preguntas. Si la fuerza neta, o sea, la diferencia de... Aquí esta suma es algebraica porque se entiende que una está en un sentido y la otra en sentido contrario, entonces es suma algebraica. Si esta fuerza es de 10, esta será de menos algo. ¿De acuerdo? Si esa fuerza neta es positiva, el cuerpo está... ¿qué le está sucediendo al paracaídas, al paracaidista? Está cayendo, profesor. Ajá, y si la fuerza neta, o sea, si la fuerza es positiva, el cuerpo acelera. ¿Cierto? Porque con una velocidad de caída, donde esta fuerza hacia abajo, pues si la suma de fuerzas es positiva, el cuerpo acelera. Si la suma de fuerzas es negativa, el cuerpo desacelera. Si eso fuera así, querría decir que hacia arriba, por ejemplo, la fuerza hacia arriba, la fuerza de resistencia es mayor que la fuerza de atracción y entonces él en lugar de caer más rápido va cayendo cada vez más lentamente, cada vez más lentamente. ¿Qué pasa si esas dos fuerzas fueran iguales? ¿Qué pasaría con el cuerpo? Se mantendría siempre a la misma velocidad. Se mantendría siempre a la misma velocidad. Entonces el cuerpo cae a velocidad constante y eso quiere decir que la aceleración es que no. Él se está moviendo, pero no cae en forma, no cae con aceleración, cae con velocidad constante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si las dos fuerzas están si las dos fuerzas están en equilibrio, quiere decir que la aceleración es cero y el cuerpo cae, la persona cae a la misma velocidad. Llega un momento en que la velocidad es uniforme, o sea, cae a velocidad uniforme. No quiere decir que se quede suspendido en el aire. ¿De acuerdo? Fíjate que son elementos que hay que tener en cuenta. Entonces, si entendemos el sentido positivo hacia abajo, entonces querría decir, vamos a ir un poquito hacia atrás para volver a la nomenclatura. La F sub D es la atracción hacia abajo por la gravedad. La F sub U es la resistencia del aire. Si el sentido del cartesiano que ponemos, si el plano, las convenciones que ponemos son el sentido que las fuerzas hacia abajo son de sentido positivo, entonces querría decir que la fuerza de la atracción de la gravedad es la masa por la gravedad, ¿cierto? Donde la masa pues es la masa del paracaidista y la gravedad es la constante gravitacional. Este sería uno de los parámetros del sistema, porque en ningún contexto la gravedad se toma con un valor distinto a este. Y la fuerza hacia arriba, la que ejerce el paracaídas, sería de sentido negativo y en ese caso está afectada por un coeficiente que se llama coeficiente de resistencia o arrastre, el coeficiente de rozamiento que ustedes conocen perfectamente desde su curso de física mecánica, de física 1.
Por lo tanto, ahora es necesario decir que esta es una idealización de la fuerza del paracaídas, porque realmente ahí puede haber fuerzas externas, en este caso en particular de los aires que ejercen fuerzas laterales, que podrían afectar un poquito esto, pero entonces se asume como esos son detalles menos significativos del fenómeno, no se toman en cuenta y se asume como si no, se formula como si esos efectos externos no existieran. Entonces se asume que la fuerza de resistencia del aire causada por el paracaídas es de sentido negativo y es totalmente vertical hacia arriba, no inclinadita como podría ser cuando hay vientos de costado, y se asume que es lineal con respecto a la velocidad, aunque realmente en los casos reales puede que no sea exactamente, estrictamente así. Entonces en este caso C es un parámetro que el coeficiente de rozamiento, que se tiene que calcular en función de particularidades específicas del problema. Por ejemplo, la forma del paracaídas, el tipo de material con el que está hecho, etcétera, que pueden hacer que la caída sea más o menos resistente al aire. Las propiedades del traje, etcétera. Ese tipo de cosas es lo que causa, por ejemplo, que los nadadores de alto rendimiento, cuando van a competir, depilen todos los vellos de su cuerpo y su piel sea completamente lisa, o usen un traje completamente hidrodinámico para mejorar, para disminuir la resistencia del agua, con el rozamiento con su piel o con su superficie corporal, y poder obtener mejores resultados. Entonces, en este caso, hasta ahora solamente estamos teorizando, pero en este caso, C sería un coeficiente, un parámetro que alguien lo tiene que dar. Eso sí, a mayor velocidad de caída, mayor es la fuerza de resistencia. Obviamente la velocidad de caída estará también en función un poco de la masa del paracaidista que está cayendo. Entonces tenemos, para ir a la modelación matemática, que fuerza igual a masa por aceleración, de esta expresión que es fuerza igual a masa por aceleración, o aceleración igual fuerza sobre masa, esa es, digamos, la ley fundamental. También sabemos que tenemos estas dos fuerzas, la que genera la atracción de la gravedad y la que genera la resistencia del aire a través del paracaídas, y entonces podríamos decir, reemplazando, que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa, donde la fuerza está expresada por los elementos que definen tanto a la fuerza de atracción de la gravedad como la fuerza de resistencia que hace el paracaídas, y en este caso pues esta suma, que es algebraica, aquí ya está con el sentido correcto, y esta entonces sería una expresión para esta misma segunda ley de Newton aplicada a la denominación de las dos fuerzas, a la discriminación de las dos fuerzas que ya hemos formulado. Esta es una ecuación diferencial. Ya esta ecuación diferencial, que la podemos explicar así, digamos, simplificar de esta manera, es el modelo matemático que relaciona la aceleración de un cuerpo que cae con las fuerzas que actúan sobre él, pero no es otra cosa que la expresión matemática de la segunda ley de Newton para esos casos. ¿De acuerdo? Eso es lo que se conoce como un modelo matemático, una generalización como esta, que aplica a fenómenos de determinada naturaleza, en donde pueden cambiar los parámetros, pero el comportamiento del fenómeno es exactamente como lo dice la ecuación. Con masas distintas y de pronto con coeficientes de rozamiento distintos vamos a tener aceleraciones diferentes, sí, pero en todos los casos de un cuerpo que cae con una resistencia al aire, esta ecuación permite modelar el fenómeno con un grado de generalidad relativamente alto. ¿De acuerdo? Quisiera saber si en este momento, si hasta ahí estamos claros. Bueno, entonces, esa ecuación diferencial. Ahora bien, ¿tenemos que resolver ecuaciones diferenciales? Pues no. Para el caso que nos aplica, no, porque yo ya sé que la ecuación diferencial de esta naturaleza, cuando yo la resuelvo, me entrega una respuesta de esta forma. Entonces, para resolver una ecuación diferencial de esta naturaleza, la solución que se hace integrando
es de esta forma. La velocidad en función del tiempo está dada por la gravedad por la masa sobre el coeficiente de rozamiento por 1 menos E a la menos C sobre M por T, donde T es el tiempo. Ya sabemos que C es el coeficiente de rozamiento y que M es la masa. Y ahí tengo el modelo matemático para calcular la velocidad. Obviamente esto es de la forma que hemos dicho inicialmente. Una variable dependiente, en este caso la velocidad, depende o es función de variables independientes como la masa, etcétera, de parámetros como el coeficiente de rozamiento del material del paracaídas y bueno, funciones de fuerza aquí no están consideradas ninguna. El tiempo es la otra variable independiente porque la velocidad, cuando yo cambio para un determinado valor de masa y para un determinado valor de coeficiente de rozamiento, a medida que le doy valores al tiempo desde un instante inicial, va calculando valores distintos de la velocidad. Bien, eso es el concepto de modelo matemático que quería introducir. En un caso concreto, por ejemplo, en una situación real, un paracaidista que tenga, por ejemplo, 68.1 kilogramos y salta desde un globo aerostático que está suspendido en el aire, es decir, él está quieto en el momento inicial y se tira. Entonces, si yo quiero aplicar esto para calcular la velocidad antes de que se abre el paracaídas, considere que el coeficiente de resistencia es igual a 12.5 kilogramos por segundo. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tipo se lanza y cuando empieza a caer, empieza a acelerar. ¿Cuándo desacelera? Cuando él decide abrir el paracaídas. Eso, ¿cuándo lo hace él? Es ver si no se quiere matar o no. Si deja para demasiado tarde y cuando lo abre ya la resistencia al aire no es suficiente y él se estrella contra la tierra. Pero mientras está cayendo, o sea, en caída libre, esta ecuación me permite calcular la velocidad. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros en eso? Luis Eduardo tiene una pregunta. Discúlpame que no había visto eso, pero es que cuando estoy compartiendo entonces se me pierde un poco la vista de Teams. Veo que Luis Eduardo Chamorro tiene la mano levantada, por favor. No, profe, disculpe. No voy a okay. nada. Ocurre que a veces cuando estoy presentando se me pierde un poco la vista de la pantalla de Teams y no veo quiénes me están levantando la mano. Si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta en cualquier momento, simplemente interrúmpame, no hay ningún problema por eso. Profe, y yo te doy la palabra enseguida. Bueno, entonces si yo quiero aplicar esa ecuación para calcular la velocidad en un determinado momento antes de que el tipo haya abierto el paracaídas, o sea, tantos segundos después de haber caído, sabiendo que, o sea, con la condición de que él no abra el paracaídas, porque cuando lo abre la cosa cambia porque empieza a tener la resistencia, etcétera. ¿Qué pasaría? Entonces, simplemente yo digo, bueno, se calcula, se reemplazan los valores y tengo una expresión para la velocidad en función del tiempo. ¿Qué valores reemplacé? Pues la gravedad, la masa del paracaidista, el coeficiente de rozamiento. Aquí está también, aquí está la masa. Y entonces me queda una función de velocidad en función del tiempo, porque aquí hay una variable t, que es la que me permite hacer esto. Y bueno, para t igual a 0, para t igual a, bueno, yo puedo los valores de t que le quiera dar. O sea que 1000 segundos después de haberse lanzado, si la altura del tipo es suficiente dentro de la atmósfera, 1000 segundos y no abierto el paracaídas, entonces llevará una velocidad de 53 metros por segundo bajo este modelo. ¿Ok? Entonces, en la medida en que yo logre tener, permítanme, me devuelvo, el modelo ya caracterizado, lo demás es reemplazar valores. Eso ya lo sabemos. No tienen mucha gracia, no tienen mucha diferencia con lo que ya ustedes conocen. Profesor, yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿Cuál fue el procedimiento que se realizó? Porque usted tenía como que la ecuación diferencial, tenía el dB, dt, esa, y luego pasó, luego pasó a la de a esta. B en función de t, sí. Ah, bueno, lo que pasa es que ahí es donde me salté el procedimiento, porque es que a estas alturas del partido,
aquí la lámina trata de resumir lo que yo dije, tal vez no fui suficientemente claro. Nosotros sabemos que cuando yo tengo, permítame verlo, tengo la ecuación diferencial. ¿Cómo resuelvo yo esta ecuación diferencial para encontrar la expresión de la velocidad? Aplico una integral a ambos lados, ¿cierto? Entonces, integrando el término del lado, el miembro del lado derecho de esta ecuación, obtengo la expresión de la velocidad en función de tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que dice esta lámina es lo que acabo de decir. Si esta ecuación la quiero resolver, yo sé que la solución de esta ecuación utilizo el cálculo integral y llegaré a obtener esta solución. O sea, yo no hice el proceso de resolver la ecuación diferencial. Como ya nosotros vimos cálculo integral y cálculo diferencial, yo sé que al integrar esto, que puedo usar el cálculo integral para integrar esta ecuación y voy a encontrar esta expresión. El proceso de pasar de aquí a aquí ya no lo expliqué. Si no lo recordamos, habrá que ir al cálculo diferencial, pero ya no me interesa. Si yo ya estoy seguro de que este es el modelo que resuelve esta ecuación, nada que hacer. Eso es como cuando tú me dices, bueno, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 144? Yo sé que es 12. ¿Cómo la calculaste? No, ya yo sé que eso es así. Calcúlame. Ahí que entonces yo no me acuerdo cómo se calcula una raíz cuadrada, porque eso se puede calcular a mano. Tendría que ir al método y decir, mire, esto hasta que llegara, pero como ya yo sé, o sea, hay conceptos que ya se tienen claros, y bueno, esta ecuación se resuelve así. La solución de esta ecuación es de esta forma. Y aquí, pues, vamos a partir de que ya conocemos esos modelos y por lo tanto no es necesario desarrollar el cálculo para encontrarlo. Lo que es necesario es usar el modelo correcto, no equivocarse en la expresión de la solución. ¿De acuerdo? ¿Fui claro en mi respuesta, mujer? Sí, señor, ya. Bueno, gracias. Bueno, entonces, ¿dónde íbamos aquí? Bueno, acá. Entonces, basta, si se tiene el modelo matemático ya caracterizado, pues yo no tengo que volver a resolver el problema, simplemente aplico el modelo matemático, le reemplazo los valores particulares del caso que estoy tratando y puedo encontrar mi respuesta. Ahora, depende de qué tan fina o qué tan gruesa sea la resolución de la respuesta que yo necesito, pues aquí estoy haciendo 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera, pero puede ser que yo necesite hacer mucho más fino este paso, no de 0 a 2, sino de 0 a 0,001, 0,002, o sea, entre este y este habría 2000 cálculos, pero pues para eso están las máquinas, porque si yo cojo esta expresión y se la meto a una máquina de cómputo, calcular con el grado de precisión que yo quiera, es trivial, simplemente la máquina me resuelve ese problema de cálculo. Pero veamos entonces una cosa. Si yo trato que es otra de las habilidades que nosotros tenemos que fortalecer y afinar como parte del trabajo en este curso. Los datos son útiles en la medida en que, primero, son correctos. Y correctos significa que tengan un buen nivel de exactitud y un buen nivel de precisión. En la siguiente sesión, creo, en la siguiente clase, podremos trabajar con esos dos conceptos, la exactitud del dato y la precisión del dato. O por ahora, porque esos dos suelen confundirse. O sea, la calidad del dato numérico como tal. Es necesario que desarrollemos habilidades muy, muy robustas para entregar resultados que sean confiables, o sea, cuya calidad sea certera. Y segundo, que se puedan representar. Entonces, y la representación normalmente es mediante herramientas de visualización, porque no siempre los datos numéricos le permiten a una persona que los va a usar para tomar una decisión los mejores niveles de claridad. Pero si a uno le dan esos datos así, simplemente uno aprende, o el analista, el usuario de los datos, a quien le entregamos el resultado de nuestro análisis, dice, bueno, a medida que transcurre el tiempo, vemos que la velocidad va aumentando, siempre va aumentando, porque aquí estaba en 0, aquí tiene un valor de 5, aquí tiene un valor de 15, aquí tiene un valor de no sé 20 y cuánto, no sé cuánto, siempre va aumentando, pero viendo la curvatura, va aumentando, pero
cada vez va aumentando más lentamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo, en este caso el paracaidista, empieza con una velocidad que inicialmente parece crecer a una rata alta porque la pendiente de la curva está por encima de 45 grados. Si uno mira la pendiente aquí, pero a medida que avanza en el tiempo, o sea, que se desplaza hacia la derecha por el eje del tiempo, la línea tangente a la curva, que es la pendiente que representaría la aceleración, o sea, la derivada de la velocidad, cada vez está perdiendo inclinación. Aquí la pendiente es una línea más cercana a la horizontal que lo que era por aquí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el cuerpo llega a un momento... Señor, dígame. Que el cuerpo va a ir desacelerando, ¿verdad? Pero no desacelera hasta llegar a tener... o sea, desacelerando quiere decir que cae... que la velocidad va disminuyendo, ¿cierto? Que tiene, en un determinado momento tiene una velocidad X y en el siguiente instante tiene una velocidad inferior a aquella, inferior, va disminuyendo el ritmo de la velocidad. Pero quiere decir, fíjese que los datos también nos lo estaban diciendo, que llega un momento, si se deja caer la caída libre durante mucho tiempo, como él tiene el coeficiente de rozamiento, llega un momento en que alcanza una velocidad constante llamada velocidad terminal o velocidad límite. Si no, los paracaídas no servirían nunca. ¿Cierto? Si el tipo no cayera, si el paracaídas no permitiera controlar la velocidad de caída, y es lo que sucede, que cuando uno ve después, cuando físicamente uno ve a la persona en paracaídas, cayendo en paracaídas en condiciones estándar, llega un momento en que él empieza a caer a una velocidad que no se va a estrellar contra la Tierra, porque él está cayendo y llega a chocar con la Tierra, pero lo hace a una velocidad controlada. ¿Controlada por qué? Por la relación de las dos fuerzas. Ya lo acabamos de decir, entonces, ¿a qué se debe? Porque después de un tiempo de la caída, después de transcurrir un tiempo, la fuerza de gravedad va a estar en equilibrio con la resistencia del aire y por lo tanto cesa la aceleración. Entonces, eso quiere decir que si yo extremo la gráfica, si yo grafico esto llega a un momento en que aquí, más hacia la derecha, la curva está en velocidad constante. Como se puede apreciar, como nos lo muestran claramente los resultados numéricos a un tiempo grande con respecto al punto, al momento inicial. Esto es lo que les comentaba de la variación de la aceleración. Aquí hay una aceleración muy grande, aquí hay menor, y en algún momento la línea roja, que es la pendiente de la curva, será horizontal. O sea, aceleración igual a 0. En resumen, querríamos entonces decir, o sea, concluimos que esta solución, esta ecuación que usamos para modelar el problema, es una solución analítica o exacta, pues satisface la ecuación diferencial con total exactitud. Pero para poderla encontrar, alguien tuvo que haber resuelto la ecuación diferencial ordinaria usando los métodos analíticos del cálculo integral para llegar a esta expresión. Cuando un problema se resuelve por esa vía, se dice que la solución fue analítica, y es lo que ustedes han hecho a lo largo de todos sus estudios anteriores. Abordan un determinado tipo de problema y aprenden las técnicas analíticas para encontrar la solución. Cuando ya uno tiene esta solución desarrollada, entonces la puede aplicar para resolver problemas de ese tipo, encontrando en el problema las variables independientes y los parámetros, sustituyéndolos en la ecuación que ya se sabe que es la que resuelve correctamente ese problema, y encontrando la respuesta. Ahí el problema no es ya encontrar la solución porque ya sabemos cuál es, sino extraer de las condiciones del problema la información o transformar la información que nos dan para poder aplicar la ecuación, porque la ecuación exige que yo aplique una gravedad, una masa, un coeficiente de rozamiento, y si el problema no los tiene, los tengo que encontrar para poder aplicar la solución. Pero lo primero era encontrar esta solución, que en algún momento del análisis del cálculo diferencial o el cálculo integral lo tuvieron que aprender. Ahora bien, hay muchos modelos o hay muchas situaciones
en las que no hay disponible una ecuación para resolverlo, porque no se dan todas las condiciones que el modelo matemático obtenido analíticamente requiere. En esos casos, la única alternativa que es, digamos, lógica, es abordar el problema mediante aproximaciones numéricas que lleguen a una solución que tenga una calidad razonable. Entonces uno es como una especie de experimentación con números, en esos casos, en donde uno puede partir de algunas suposiciones, ojalá muy bien fundamentadas, y aplicar esas suposiciones para empezar a hacer cálculos, apoyándonos en que tenemos máquinas que nos permiten hacer muchos cálculos en poco tiempo, hasta encontrar una solución que sea razonablemente satisfactoria, sin usar ningún modelo matemático construido analíticamente. Ese es el terreno en el que se mueve este curso. Resolver problemas que se pueden resolver analíticamente, pero en los cuales faltan cosas o tenemos condiciones no conocidas, y encontrar una solución. Entonces, los métodos numéricos lo que hacen es coger la situación. Lo que vamos a hacer en este curso de procesamiento numérico en los distintos temas es tomar la situación, que es el fenómeno que nos están dando, y transformarlo, reformularlo, organizarlo de una manera que yo pueda intentar entregar una solución solamente usando operaciones aritméticas, nada analítico, que yo no tengo que usar, integrar la función. A veces ni siquiera tengo la función, tengo una tabla de valores y me dice, bueno, esta tabla de valores te dice el comportamiento de la temperatura dentro del tanque. Yo quiero saber cuándo esa temperatura en tales y tales condiciones, con tal contenido y con tal presión, en qué momento la temperatura va a sobrepasar tal límite. Pero tú no tienes la función de la temperatura. Si a uno le dieran la función, pues uno la grafica y dice, mire aquí. Pero como te dan es una tabla de valores, entonces tienes que buscar la manera de conseguir una función que represente a esos valores para trabajar con ella, o bien de usar un método numérico que sea razonablemente confiable para hacer una estimación de suficiente calidad como para que quien está pidiéndote el resultado pueda servirse de ella y establecer los controles o las medidas de seguridad que tenga. Depende de lo que se trate. Estoy hablando en abstracto. Entonces, por ejemplo, para el problema este del paracaidista, si nosotros quisiéramos resolverlo numéricamente, yo también podría decir que la velocidad, que la aceleración, esto lo conocemos del cálculo de las definiciones esenciales del cálculo diferencial, que la derivada de la velocidad yo no la puedo expresar de manera aproximada como una diferencia de velocidades en un intervalo de tiempo. En la medida en que la distancia horizontal entre el t sub i y el t sub i más 1 sea muy pequeñita, se parezca a un diferencial de tiempo, este cociente que aparece aquí, esta división, será cada vez más cercana al valor real de la derivada obtenida analíticamente. Diferencia de velocidad sobre diferencia de tiempo. Delta B, que es esta diferencia, es una diferencia en velocidad. Delta T es una diferencia de tiempo calculada sobre un intervalo finito dado por dos instantes de tiempo separados entre sí, donde T sub i más 1 es posterior al T sub i. Es decir, este T sub i ocurrió antes que este. Esta es una definición clásica de lo que es la aproximación de una derivada. De hecho, la derivada es el límite cuando el delta T tiende a cero de este cociente. Esa es la definición original, ¿cierto? No podemos perder de vista entonces que esta es una aproximación, no es un cálculo real de la derivada. Será muy parecido a la realidad si la diferencia entre t y ti más 1 es muy chiquitica. Pero en la medida en que el intervalo de tiempo donde yo tome las dos velocidades sea mayor, el resultado que produce esto será de pronto muy diferente al resultado que se calcularía con la derivada real de la variable. Bueno, esto es lo que acaba de decir. Entonces, si yo
cuando el delta t, que es la diferencia entre el t sub i y el t sub i más 1, sea tendiente a 0, el límite de este cociente es igual a la derivada. Ok, eso ya lo sabemos, es la aproximación. Entonces esta es una aproximación. Este cociente que estoy señalando aquí es una aproximación de una derivada expresada en términos de algo que se llama diferencia finita, que es diferencia de velocidad sobre diferencia de tiempo en un instante de tiempo, en un intervalo de tiempo conocido. Entonces, es una aproximación de la derivada expresada mediante diferencias. Bueno, sabiendo eso, si yo hago una sustitución de esa aproximación, o sea, si yo cambio la expresión analítica de la derivada por la aproximación de ella, esta expresión que tenía original se me transforma en esto. Claro que al transformarla en esto, yo me estoy comprometiendo a tener valores medidos de la variable que me interesa en un tiempo i y en un tiempo sub i más 1. Entonces, si después de esto yo reordeno los términos para dejar la velocidad en tiempo i más 1 en el lado izquierdo y lo que resulte en el lado derecho, voy a tener entonces una expresión que me permite calcular la velocidad en un tiempo i más 1, expresada en función de la velocidad en el tiempo sub i y usando pues los otros parámetros del problema. Entonces, aquí yo podría calcular valores de la velocidad en distintos instantes del tiempo, siempre y cuando conozca la velocidad en el instante de tiempo inmediatamente anterior. Entonces, esta expresión tiene una forma que es muy usual o muy recurrente en los métodos numéricos que vamos a usar a medida que avancemos, que es que el nuevo valor de la variable es igual al valor de la variable, al valor anterior de la variable más algo por el tamaño del paso. En este caso, ese algo que sería este término es la pendiente de la curva en el instante inmediatamente anterior por el tamaño del paso, que en este caso es la diferencia entre t sub i y t sub i más 1. En la mayoría de los métodos numéricos que vamos a usar, el nuevo valor es función de un valor anterior y el valor anterior es función de uno anterior a ese, y en algún momento llegamos al punto inicial donde se da un valor de partida que a veces es estimado, que a veces es arbitrario, que a veces y que siendo arbitrario el analista debe escoger apropiadamente para producir el comportamiento que se desea. Esto que estoy diciendo puede parecer un poco confuso en este momento, pero cuando empecemos a abordar métodos específicos se darán cuenta que esto se cumple exactamente siempre. Arranco de un valor, aplico una expresión y ese me da un nuevo valor. Ese nuevo valor lo meto nuevamente en la expresión para producir el siguiente, ese lo meto nuevamente en la expresión para producir el siguiente, y tengo un método iterativo, un método repetitivo, porque, por ejemplo, si yo quiero calcular varios valores de b t sub i, pues el primero que tengo que dar es el t sub i inicial, velocidad inicial, póngale 0, si el tipo está quieto. Y con eso me da, con paso de, por ejemplo, 0,01 segundos. Entonces, en tiempo igual a 0, calculo y me da el tiempo en 0,1 segundos. La velocidad en 0,1 segundos. Y así, esa velocidad la vuelvo a meter aquí para calcular la velocidad en 0,2 segundos. Y así sucesivamente, siempre y cuando la diferencia entre un tiempo y el otro pues sea de un paso constante. No se preocupen tanto por este galimatías. Lo que quiero decir es que en la mayoría, casi en la totalidad de los métodos iterativos que vamos a resultar, encontramos una expresión que tiene esta forma. Un valor nuevo por el valor inmediatamente calculado de esa misma variable, más un producto que generalmente está dado por una pendiente de la curva o por algo que se parece a una pendiente de la curva, multiplicado por el tamaño del paso que se haya escogido. Y el paso es la subdivisión discreta del intervalo de la variable independiente, en este caso el tiempo, que podemos empezar de 0, 0,1, 0,2, intervalos de paso fijo. El tamaño del paso, si es muy grande o es muy pequeño, si entre más pequeño sea, los resultados, hay que hacer más resultados para cubrir el intervalo de observación, pero los resultados se van a parecer mucho más a la solución analítica. Valor nuevo, en este caso, este sería el valor anterior. Este sería lo que en esta expresión representamos como la pendiente de la curva, para este caso,
y aquí el tamaño del paso, que es la diferencia entre un instante y el siguiente, Profesor, una pregunta. se va a hacer la observación. Sí, señor. ¿Esta solución no daría una incertidumbre en los resultados? Sí, correcto, muy buena pregunta. Todos los métodos numéricos, todos, tienen un alejamiento del valor real obtenido por el método analítico. A ese alejamiento, que lo vamos a caracterizar formalmente, creo que en la siguiente sesión, no sé si alcancemos a tratar algo de eso hoy, se le llama el error en el resultado, la distancia entre el valor calculado y el valor exacto real. Ocurre que en muchos casos, como dije hace un momento, uno no tiene un modelo matemático exacto real. Entonces le toca acudir al método numérico, especialmente cuando se trata de grandes volúmenes de cálculo. Y siempre el método numérico tiene ese riesgo. Pero hay técnicas y hay, digamos, formas de abordar la solución para buscar de manera intencionada y controlada que ese error sea el menor posible. Casi siempre, la forma de reducir el error en el resultado es hacer más pasos, o sea, hacer el método más robusto, porque si yo calculo aquí, por ejemplo, de a un segundo, del tiempo igual a 0, tiempo igual a 1, tiempo igual a 2, obtengo unos valores, pero son lejanos del valor real. Pero si hago esto con pasos de 0,00001 segundos, pues tengo que hacer decenas de miles de pasos, pero los valores que voy encontrando están menos alejados del valor que me daría la velocidad con la expresión de la ecuación diferencial, con la solución analítica. Entonces uno dice, pero entonces se me complica la situación porque tengo que hacer muchísimos cálculos. Pues sí y no, porque realmente la idea es que los cálculos no los haga uno, sino que uno los alimenta en un algoritmo, en un programa, en una herramienta de cálculo, y ella me produce los resultados. A mí lo que me interesa es que el algoritmo o la herramienta que estoy aplicando use el procedimiento correcto para que esos resultados me sirvan analíticamente, o sea, los pueda utilizar después. Pero sí tienes razón, los abordajes numéricos siempre involucran un error en el resultado, y una de las habilidades o una de las cosas obligatorias que tiene que hacer quien usa métodos numéricos es garantizar que el método que está usando, que el error porcentual relativo del método que está usando no se pase de una tolerancia exigible, porque no tiene sentido que yo entregue un resultado pero que tiene un 10% de error. No, me entregas el resultado con un error porcentual máximo del 0,01%, entonces tienes que trabajar más en más iteraciones, pero puedes llegar a resultados de esa calidad. Bueno. Entonces, de lo que estamos hablando es de que mientras en el método analítico la pendiente verdadera siempre es la tangente de la curva en el punto donde se está calculando, en el método aproximado la pendiente aproximada es esta diferencia, delta B, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería esta diferencia de alturas que está aquí por el numerador de la expresión, y esta diferencia de abscisas que está dada por el denominador. Entonces, en la medida en que esta distancia entre este punto y este sea más pequeña, la línea negra se va a parecer más a la línea roja, o sea, la pendiente aproximada se va a parecer más a la pendiente real de la curva. Pero si yo uso un paso muy grande y pongo el t sub i más 1, digamos por acá, entonces la inclinación de la línea recta ya no va, de la línea recta negra no va a cortar aquí, sino por aquí, y entonces va a ser más baja que lo que debería. Mientras que si ruedo este punto hacia la izquierda y lo pongo aquí cerquita, entonces este corte no será aquí, sino será como por acá, y la línea negra estará cada vez más cerca de parecerse a la línea roja. Recuerden, la línea negra es la pendiente aproximada con esta expresión, mientras que la línea roja es la pendiente verdadera calculada con el cálculo diferencial. ¿Cuándo son iguales? Cuando TI y cuando la distancia entre TI y TI más 1 es un delta T, o sea, una diferencia que tiende a ser cero, cuando TI está exactamente en una vecindad estrecha de T sub I, TI más 1, el vecino estrecho de T sub I. Pero pues esas aproximaciones, pues precisamente eso es lo que hace la definición de la derivada analítica. Nosotros nos obviamos ese cálculo, hacemos pasos lo más pequeñitos posibles, pero que siempre son más grandes que un delta I, y entonces ahí está la incertidumbre o el error que tú mencionas.
Sin embargo, a nosotros no nos, en general, en la vida práctica, a uno no le interesa tanto la solución absolutamente exacta, la que dice el método analítico, sino que la que tú entregas sea razonablemente cercana. O sea, si yo logro poner una pendiente que está muy cerquita a esta, aunque no tenga la misma inclinación, que sea un poquitico, aquí un poquitico por arriba y aquí un poquitico por abajo, pero muy poquito, entonces las dos se van a parecer tanto que van muy parecidas, entonces el comportamiento de la respuesta va a ser también muy parecido a la respuesta analítica y por lo tanto, dependiendo de las condiciones de calidad que se tengan, va a ser satisfactoria esa respuesta. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestro problema, el paracaidista, la misma. Entonces, ahora vamos a aplicar la ecuación aproximada, no la que usamos en la primera versión del problema, sino la que acabamos de deducir con base en diferencias divididas para calcular la velocidad, empleando un tamaño de paso de 2 segundos. Es decir, en T0, luego en T igual a 2, luego en T igual a 4, luego en T igual a 6. Ahí hay un tamaño de paso muy grande, pero pues para que veamos el efecto. Con T igual a 0, la velocidad inicial es 0, condición inicial del problema. En el instante inicial, el paracaidista tiene una velocidad inicial de 0 y se lanza. Con T igual a 2, al decir, calcúleme la velocidad en 2, la calculo con la expresión aproximada, pero la anterior era, recuerden la expresión, la anterior era la velocidad en el punto inicial. Si yo voy a calcular velocidad en 2 y estoy usando paso de 2 segundos, entonces el anterior es la velocidad en 0. Cuando calcule la velocidad en 4, tendré que meter aquí el resultado que me había dado cuando calculé la velocidad en 2. Es decir, es un proceso iterativo. Entonces me dice así, en T igual a 0, la velocidad es 0, condición inicial del problema. En T igual a 2, calculo esta expresión usando la velocidad en el paso anterior con 0, porque era un 0, y me da 19,6. En T igual a 4, entonces tengo que calcular, poner aquí la velocidad en 2, que era 19,6. Aquí también. Y me da que en 4 segundos la velocidad es de 32, y así sucesivamente. ¿Por qué pongo siempre 50, 100 y 1000? Pues para ver qué pasa en puntos muy alejados con respecto al punto inicial. Aquí vamos de a 2, 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 pero como lo estoy haciendo con una computadora, pues póngale ahí 50, a ver cuánto me dan 50. Lo que pasa es que para llegar a 50 tengo que calcular la de 48. Entonces yo no estoy mostrando aquí todos los resultados, sino simplemente los que me interesa mostrar, pero para llegar a 50 yo no calculo el 50 con base en la velocidad en 12, sino en la de 48 que no está mostrado aquí en la tabla. Y la de 48 la tengo que haber calculado con base en la de 46, o sea, tengo que hacer todos los cálculos con paso de a 2, aunque no muestre todos los resultados aquí en la tabla. Si yo calculo la solución del problema no con esta expresión, sino con la expresión, la solución de la ecuación diferencial original, los resultados analíticos son estos. Entonces, en 2 segundos, esto me da 16 y aquí me había dado 19. Fíjese, ese es el error que tú mencionabas ahorita hace un rato. En 4 me da 32 y aquí me da 27. Fíjense que en todos los casos cercanos al punto original, al punto inicial, me está dando valores parecidos, pero con algún error apreciable. Ya en valores de tiempo muy grandes, se parecen un poco más, ¿cierto? Hasta llegar a ser, digamos, más o menos razonablemente parecido. En estos casos, quizás la diferencia está por allá en un decimal que no alcanzamos a mostrar aquí o que no incluimos en la representación. Entonces, si yo miro la solución numérica, que es la línea roja, bueno, estas son gráficas que están así como con líneas rectas porque la hice con un Excel, no con una herramienta de graficación. Vemos que la solución analítica, que es la que me da la ecuación diferencial, es la línea azul, y la solución numérica, que es la que calculé con pasos de a 2 en 2, o sea, la calculada con aproximaciones, da siempre por encima. Se parecen en la forma, o sea, tienen el mismo comportamiento general, pero si yo miro en T igual a 6, el valor real me debería dar 35.64, que está aquí,
y el cálculo numérico me dio 39.8. O sea que, ¿cuánto es la diferencia porcentual ahí? Es de como de 4 unidades y algo más en un total de 35, que es algo así como el 16, más del 15%. No sé exactamente cuánto, pero es un porcentaje bastante alto con respecto al valor real. Ahora, si yo tomo esta expresión, permítanme, me devuelvo un poquito. Si yo cojo esta expresión, fíjense lo que voy a hacer aquí, o lo que tengo aquí mostrado en esta siguiente lámina. La solución analítica, que es esta, la voy a usar como referencia en la siguiente tabla que está aquí. Ahora hago la solución numérica usando paso de A2, que ya la conocemos, usando paso de A1, o sea, no de A2 en 2, sino de A1 en 1, usando paso de A0,2, y fíjense cómo se comporta esto. Con paso más pequeño, cuando usé paso de A2, que es el ejemplo que vimos en la lámina anterior, la diferencia entre la solución real y la solución numérica fue de 3 unidades y algo más. Con respecto a 16, es como el 20%, la quinta parte más o menos. Con paso de a 1 unidad, la diferencia entre el resultado numérico y el resultado exacto es menor, o sea, más parecido. Y con paso de a 0,2, el resultado es más parecido. Y lo mismo ocurre en todos los casos. Lo que quiere decir, lo que confirma el supuesto que teníamos inicialmente, que en la medida en que yo use tamaño de paso más chiquito, el cálculo aproximado se va a parecer más al cálculo real. Entonces, esta es la solución analítica. Con paso igual a 2 me dio esta, con paso igual a 1 me da esta línea verde, con paso igual a 0,2 me da una línea naranja que está no igual, pero está muy parecida a la solución analítica. ¿Qué va a ocurrir si yo uso paso igual a 0,001? Seguramente que no va a dar exactamente igual, pero las diferencias en valor están en el sexto, séptimo, octavo decimal, no sé en cuál. Y entonces ahí donde uno dice, bueno, ¿con cuántos decimales necesitas la respuesta? Porque si el asunto es una variable crítica, por ejemplo, que tiene incidencia en la efectividad de la Estación Espacial Internacional, y entonces necesitas precisión de 20 cifras, porque con una 10 milésima de milímetro no se acoplan y entonces esa vaina se mueren allá en el espacio. Entonces hay que cuidar y hay que hacer cálculo numérico con pasos ultra finos, y hay que a veces acudir a máquinas de cómputo de mayor precisión. Pero para casos de nuestra vida cotidiana práctica, suele ocurrir que con un porcentaje de error del 0,1% es razonablemente, la calidad del resultado es razonable. Entonces fíjense que el mismo problema, ¿cómo le mejoro yo la calidad de los resultados? Bueno, en este caso particular que es, y en los que sean de esta naturaleza, pues disminuyendo el tamaño del paso, lo cual puede implicar hacer muchos más cálculos, porque recuerden, aunque aquí estamos comparando los valores para 2, 4, 6 y 8, para poder llegar a este 28,121 con paso de a 0,2, o sea, de a 2 décimas, quiere decir que entre este y este valor hay 2 unidades, o sea que hay 10 cálculos, porque es cada 0,2, que no están mostrados aquí, pero que hay que hacerlos para poder llegar a este resultado, porque este resultado es tomado aplicando la ecuación no en 4, sino en 3,8. Y el de 3,8 basado en el de 3,6, o sea que hay que hacer los valores completos. Aquí simplemente se mostraron los que corresponden a los mismos valores del tiempo, pero como están calculados con base en una expresión numérica iterativa en la que el tamaño del paso determina cuántos pasos hay que hacer, hay que calcularlos, aunque tú en los resultados que entregas después, que digamos que este es el informe de resultados, puede ser que tú decidas presentar en esta columna todos los cálculos, y entonces en las otras columnas pues habrá muchas filas vacías porque no se calcularon para ese paso ni para este. Bueno, entonces hay muchas herramientas que nos permiten resolver problemas mediante el abordaje numérico. MATLAB, por ejemplo, es una herramienta muy útil para esas cosas. A veces hasta el Excel nos da suficientes herramientas como para una aproximación inicial.
especialmente si se trata de problemas que no tienen un grado, que no exigen un grado de precisión muy profundo o muy fino. Pero hay herramientas de software de propósito específico como Derive o NAC, o ahí, depende del campo de trabajo en el que queramos resolver problemas. Y siempre tenemos a la mano los lenguajes de programación para usarlos como soporte para implementar los algoritmos, muchos de los que existen, que son conocidos en muchos de los temas que tenemos. Por ejemplo, si cuando abordemos el tema de las raíces de una ecuación, que será el primero que vamos a abordar después de esta introducción, veremos que hay 4 o 5 métodos: el método de la bisección, el método de la falsa posición, el método de la secante, el método de Newton-Raphson, el método de la iteración de punto fijo. Cada uno de esos métodos ya se sabe cómo son. Los vamos a explicar, los vamos a comparar. Implementar la solución de un problema con cualquiera de esos métodos implica escribir o poner a correr un programa con el algoritmo respectivo. Afortunadamente, prácticamente en la totalidad de los casos de este curso, se trata de algoritmos pequeños que son bien conocidos, o sea que no hay que inventar la rueda, pero que si yo les pongo a hacer una implementación, no les estaré pidiendo ni siquiera que hagan un algoritmo original, sino que cojan el método y pongan uno cualquiera, o lo escriban ustedes, o cojan uno que ya está y pónganlo a funcionar en las condiciones en que yo le voy a dar el problema. Entonces, usted tiene que tomar, como va a hacer siempre cuando usted sea ingeniero y esté ejerciendo, tomar la información que está disponible, los descubrimientos que hay en el campo de tu disciplina, las leyes que se han encontrado, y ponerlas en práctica con alguna herramienta que tú tengas que rebuscártela. Si no es el lenguaje de programación, es otro software, qué sé yo. Cada vez que lleguemos allá, pues a medida que vayamos avanzando, vamos dando las condiciones. Bueno, entonces, primera tarea. Suponga ahora que un primer paracaidista de 70 kilogramos salta con un coeficiente de arrastre de 12 kilogramos por segundo. Si un segundo paracaidista que tiene 75 kilogramos salta con un coeficiente de 15 kilogramos por segundo, un coeficiente de arrastre, ¿cuánto tiempo le tomaría a este último alcanzar la misma velocidad que el primero llevaba cuando habían transcurrido 10 segundos después de que saltó? Entonces, es el mismo problema 2 veces para comparar los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, yo no tengo eso aquí abierto, permítanme un segundo. En Sabio, en esta semana, me abro la página. Bueno, entonces en la página de Sabio de este curso, dicho sea de paso para presentársela, tenemos ahí en la parte de avisos el reglamento estudiantil, que siempre lo pongo, el plan de curso de esta materia, que para que ustedes lo tengan a la mano cada vez que necesiten. El enlace al grupo de WhatsApp, que yo creo que ya, no sé si ya todos se metieron, pero los que no se han metido, por favor, métanse al grupo para tener comunicaciones con todos. Y aquí están las láminas que acabamos que estamos usando en este momento. Y aquí está una actividad de tarea que todavía seguramente no está visible, porque va a estar visible a partir de las 2:30. Esa actividad, o sea, ahí lo que ustedes tienen que subir es el resultado de su análisis para resolver este problema que les acabo de plantear. Repito, este problema es simple. Un paracaidista que tiene 70 kilogramos saltó. Yo le puedo calcular a ese señor a los 10 segundos cuál es la velocidad. Ok, perfecto. Ahora, si un segundo paracaidista de 75 kilogramos salta con otras condiciones, no necesariamente al tiempo, no, otro saltó, ¿a los cuántos segundos ese señor va a alcanzar la velocidad que el primero llevaba cuando llevaba 10 segundos cayendo? Es resolver el problema 2 veces y comparar los resultados. Monten la solución en Sabio. Ahora, cada uno de ustedes monte la solución en la mejor forma posible. O sea, ahí quiero ver, sin poner condiciones adicionales, cómo me van a presentar los resultados, cómo
voy a ver sus niveles de creatividad y sus niveles de profundidad para entregar una respuesta de calidad. Porque una respuesta de calidad es que me digan no, a los tantos segundos. Entonces yo te puedo decir cómo se soporta eso, cuáles son los soportes que permiten validar la calidad de esa afirmación. Entonces su tarea debe no solamente darme la respuesta, sino los debidos soportes y evidencias con datos, con gráficas, como lo quieran hacer, pero que sea incontrovertible la calidad del resultado. ¿Ok? Bueno, entonces, preguntas sobre ¿Hasta esto. cuánto y plazo, profe? ¿Hasta cuánto y plazo del Ya le voy a decir. Eso, la próxima clase nuestra, ¿cuándo es? El martes, profe. El martes. Entonces, eso va a ser hasta el lunes a la medianoche. Venga, lo abrimos aquí para verlo. Profesor, una pregunta. Hasta el 9 de febrero, sí, 9 de febrero, este no es 11, sino 11:59. Sí, dígame su pregunta, compañero. Profe, ¿se puede hacer en cualquiera de los motores gráficos y solo mostrar los resultados o tenemos que mostrarle todo el proceso que hicimos? Usted decida cómo desea presentar sus resultados para que yo verifique la calidad de su trabajo. Para esta tarea no tengo ninguna restricción, solamente quiero ver cómo muestran ustedes sus resultados, o sea, cómo cada uno de ustedes decide mostrar su trabajo. Suponga que que de la calidad de ese trabajo depende que yo compre sus servicios. Listo, profe. ¿Ok? Y esa debería ser siempre la suposición de un ingeniero cuando entrega un trabajo, que la persona que lo recibe quede, wow, asombrada, porque este es el tipo que yo necesito. Porque tú puedes entregar ahí cualquier cosa rapidita y ya, listo. O sea, entreguélo, o sea, tú puedes satisfacer siempre los mínimos. Pero si tú satisfaces el mínimo, obtienes una retribución mínima. Si satisfaces mucho más del mínimo, wow, vale más, tu trabajo vale más que, aunque ambos sean exactos, aunque ambos sean precisos, hay niveles de calidad en los resultados que determinan las diferencias entre las habilidades y entre el valor profesional de un individuo. En esta tarea no les he puesto ninguna restricción adicional, simplemente quiero ver cómo lo hacen. ¿Ok? Bueno, regálenme un par de minutos en silencio, ya atiendo un pequeño inconveniente que se me presentó aquí con un aire acondicionado. En 2 minutos regreso, ¿vale? Entonces, un breve receso de 2 minutos. Aló, profe, ¿está ahí?
Bueno, aquí estoy de nuevo. Es que parece que el drenaje se obstruyó porque me echó un poco de agua acá para adentro y casi me lavo, pues. Bueno, casi se me mueve el computador realmente. Bueno, a ver si hay, por aquí hay alguien en el chat. Dice aproximadamente. Sí, está bien ese meme que puso Daniel en el chat representa de lo que estamos hablando. Hice casi todo bien. Me falló un signo en una operación. Bueno, entonces, de eso que estamos hablando, quiero profundizar un poquito más. Nos quedan algunos minutos todavía. Son las 2:30. Sí, vamos a abordar un poquitico, el tema de la calidad de los resultados, porque ese de pronto les va a servir bastante. Profe, disculpe, ¿qué programa vamos a usar aquí en el curso? O sea, ¿cuál es el programa base o no hay ninguno? No, el que tú quieras usar. O sea, yo no hago ninguna exigencia en el sentido de que tengas que usar un determinado software o un determinado lenguaje. No. Realmente el que usted considere que es más acorde con las necesidades del problema, el que usted sepa manejar, en fin. Incluso en muchos casos podemos encontrar soluciones basadas en herramientas que están disponibles en línea. O sea, por ejemplo, si necesitas graficar una función, pues hay una multitud de lugares donde tú metes la función y él te da una gráfica con mucha precisión y puedes usar esa gráfica y copiarla dentro de tu informe, dentro de la memoria de tu trabajo, dentro de tu presentación, o puedes usarla para sustentar, argumentar, para reforzar o soportar los argumentos con los que estás defendiendo tu solución. No tengo una exigencia específica en ese sentido. En algunos casos sí les voy a pedir, en algunos casos específicos sí les voy a pedir implementar un programa de computador. El lenguaje tú lo vas a escoger. No sé, yo me imagino que la mayoría de ustedes conoce en alguna medida los fundamentos del Python, ¿cierto? ¿Todos vieron Python en un curso original en Python o C++? Sí, me imagino que todos han visto eso. Sí, profesor. Yo sé que no son expertos programadores, pero tampoco son mochos. Entonces, como ustedes son ingenieros, el ingeniero se las ingenia. El ingeniero está en la obligación de ingeniársela. Entonces, no es tan grave tampoco, no es tan estresante esa parte. ¿Ok? Quiero hablarles ahora un poquito del tema, aunque no, estas láminas no las vamos a ver todas el día de hoy, pero quiero hablarles del concepto de la calidad de los datos. Ya están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, entonces fíjense que en este caso las diapositivas tienen el título de error y aproximación. Porque es que cuando uno trabaja con datos numéricos o con medidas tomadas de instrumentos, porque recuerden que en la mayoría de los casos, cuando usted va hoy en día a trabajar por ejemplo, en una empresa, en una planta industrial, la planta industrial todo, salvo las que son muy antiguas, en las plantas todo está automatizado. Todo tiene instrumentos de medición, tiene sensores, tiene herramientas que miden los parámetros y las variables del sistema en tiempo real y entregan información que uno tiene que analizar y que tiene que utilizar para producir estudios o para resumir el comportamiento o para tomar medidas de corrección. Y entonces ahí es donde herramientas como las que vamos a ver aquí son de mucha utilidad, porque hay situaciones típicas que se presentan siempre independientemente de cuál sea el fenómeno específico, pero se presentan situaciones de la misma naturaleza. Entonces,
uno se encuentra con instrumentos de medida. El concepto de error. ¿Qué es un error? Bueno, en forma general es un juicio falso o una equivocación. Pero matemáticamente hablando, digamos, en el escenario de las ciencias básicas, y la definición del diccionario lo dice así, es la diferencia entre el valor medido o calculado y el valor real que tiene el dato. Muchas veces el valor real no lo conocemos con absoluta exactitud. Cuando lo conocemos, como en el caso del ejemplo del paracaidista, donde tenemos los valores reales dados por la solución analítica versus los valores calculados por la solución aproximada, el error es la diferencia entre los dos datos. El real me dio tanto, el aproximado me dio tanto, tiene un error de tanto por ciento porque yo sé cuánto es el valor real. En general, el concepto de error es ese. Diferencia entre la respuesta obtenida por alguna medición versus la respuesta real. Por ejemplo, si yo quiero medir la distancia del tamaño de la mesa donde estoy en este momento, yo puedo decir, lo mido con mis manos y me da 1, 2, 3 cuartas y media, pero eso no me representa una medición confiable, porque la distancia de una cuarta, lo que llamamos coloquialmente una cuarta, que es entre mis dos dedos, para mí es una medida y para ti es otra, porque las manos son de tamaño diferente. Entonces usamos un metro. Y dependiendo de la calidad del metro que yo use, me da 61.2 centímetros, 80.7, pero otro metro más fino me puede decir 80.6. O si yo mido con un instrumento digital, me dice 80.63,28 metros. Ese 63, el coma 28 no tengo cómo observarlo si no es con el instrumento digital, porque los otros instrumentos que tengo yo no tienen la resolución suficiente para llegar a ese grado de precisión en los datos. Mientras que una aproximación es un resultado que se sabe que es inexacto. O sea, las aproximaciones son las que involucran un error, porque la aproximación se aleja del resultado exacto. Una aproximación es un resultado que se sabe que no es exacto, o que tiene muy alta posibilidad de no ser el resultado exacto, pero cercano al valor real, y es la que se obtiene en un cálculo cuando el valor exacto no se puede obtener o no se conoce. Entonces, aquí vamos a hablar, a lo largo de todos nuestros métodos, vamos a ir calculando aproximaciones a la respuesta, y esperamos que cuando yo calculo la primera aproximación y con base en ella calculo la siguiente, y con base en ella calculo la siguiente, y así sucesivamente, esperamos que cada una de esas aproximaciones estén cada vez más cercanas al valor exacto. Cuando eso sucede, cuando en un método yo estoy calculando valores aproximados sucesivos en un método que es iterativo y cuya estructura hace que la nueva aproximación se haya calculado con base en la anterior y así sucesivamente, cuando esas aproximaciones son cada vez más cercanas al valor exacto real, el método se dice que el método converge a la solución. Pero hay ocasiones en que yo empiezo a hacer las aproximaciones y los valores que encuentro, las respuestas que encuentro son como locas, o no tienen una tendencia. Me dio 5, luego me dio -2, luego me dio 14, luego me dio -20. Entonces quiere decir que ese método para ese caso no converge. Y eso puede ocurrir en distintas situaciones. De ahí la necesidad de que desarrollemos la habilidad para que, dependiendo de cuál sea el caso que estamos abordando, escojamos el método más conveniente dentro de lo que se sabe, para no probar a la loca con un método que eventualmente nos pueda resultar haciendo o causando una pérdida de tiempo innecesaria. Entonces ya sabemos que el error es la diferencia entre el resultado obtenido y el valor real, y hay distintas clases de error. A veces se conoce, en los libros y en la bibliografía en general se definen diferentes clases de error. Error absoluto, error relativo, error de truncamiento, error de no sé qué. No es el momento, o por lo menos no ahora, no vamos a profundizar en las distintas definiciones. Por ahí aparecen algunas y a medida que vayamos avanzando las vamos introduciendo como corresponde. En todos los casos,
nuestra meta es que los resultados que entregamos tengan el menor error posible, pero resultados perfectos, allá arriba. En los cálculos terrenales que hacemos los ingenieros, resultados absolutamente perfectos no existen. Es virtualmente imposible que un resultado calculado numéricamente sea completamente perfecto. ¿Por qué? Porque hay factores en los modelos matemáticos o en las herramientas que se usan que no están considerados y que afectan el fenómeno en la realidad. Otra cosa que sí es necesario, que ustedes deben haberlo vivido ya en el pasado, es que cuando uno hace un primer cálculo y ese cálculo involucra un error más allá de lo razonable, pues involucra en general un error, y yo uso ese valor para hacer un cálculo siguiente basado en él, el siguiente cálculo va a propagar el error original. Por esa razón es necesario encontrar o saber decidir cómo abordar un problema para que esa propagación del error, que es connatural, que es característica sine qua non de los métodos aproximados, no sea tan protuberante o no sea tan grande que afecte la calidad de los resultados. Otro concepto que vamos a tener que precisar y que es, digamos, con lo que quiero finalizar la conversación del día de hoy en los 10 o 15 minutos que nos quedan. ¿Nos quedan qué? 15 minutos, sí. Sí. Es el concepto de cifras significativas. ¿Qué son para ustedes? ¿Qué significado tiene para ustedes el concepto cifras significativas? ¿Qué son las cifras significativas de una cantidad? Alguien que me dé su respuesta. No importa si está bien o está mal, pero que me dé lo que piensa al respecto. Profe, creo que las cifras significativas son los valores que se pueden tomar para un resultado en general. Por ejemplo, si un resultado nos da 0,54, 54.3 punto tal, ya en las cifras significativas son los números que uno escoge solo para establecer el valor, o sea, como los dos primeros dígitos luego de la coma. No sé si me expliqué bien ahí. Ok, ahora comento tu respuesta, pero quisiera ver si hay alguna otra opinión de parte de ustedes sobre el concepto. ¿Cómo consideran ustedes, qué significado tiene para ustedes el concepto cifras significativas de un valor? Camilo, ¿tú qué nos puedes decir? En tu opinión, ¿cómo lo entiendes tú? Otra vez yo, profe. Es que, ok, no, Camilo no. Discúlpame, Camilo. Es que no me he dado cuenta. Jesús David. No, profe, yo lo que pienso es que las cifras significativas son los números que siguen después de la coma, ¿no? ¿Y los números que hay antes de la coma no son significativos? Según recuerdo, no, pero no sé si estaré bien. No te preocupes, que no estoy preguntando para que me den respuestas perfectas. Simplemente quiero ir saber qué piensan. María Claudia, en tu opinión, o sea, ¿cuál es tu concepto de cifras significativas? Luis Eduardo, ya te doy la palabra, pero pregunté primero a María Claudia. Quisiera oír su respuesta. Que María Claudia, no sé si me estarás oyendo, María Claudia García. Mari, no seas así con nosotros. Bueno, no obtuvimos respuesta de María Claudia. Luis Eduardo. Profe, que entre más cifras significativas, más exactitud tendremos en los valores de los resultados. Entonces, ¿qué son las cifras significativas según eso? Son la comprobación de que estamos haciendo algo correctamente. Bueno, ok, en las definiciones que ustedes me han dado, hay ciertas dosis de razón, pero ciertas dosis de imprecisión. Cuando uno va a usar un resultado, uno necesita, en general, como dice la frase en la lámina, se necesita tener la seguridad de que ese resultado se puede usar con confianza. Es decir,
que los dígitos que lo componen son reales, o sea, son conocidos, se puede afirmar que esos son. Entonces, veámoslo con un ejemplo. Suponga que este es el velocímetro de un carro. ¿A qué velocidad va? A 50, no sé qué, profe. Puede ser millas o kilómetros por hora. Bueno, kilómetros por hora. Tú dices que son 50. ¿Alguien coinciden ustedes los demás con eso o alguien tiene una opinión diferente? Profe, como en 48. ¿Por qué? Sí, por ahí. Vanessa, ¿por qué 48? No se ve justamente en el medio. Ajá, o sea, no se ve justamente en el medio entre 40 y 60, sino como 48. Está como antes de la mitad, ¿cierto? Sí. Entonces, con la información que tenemos, confiable, yo no puedo decir que sea 50. O sea, no estoy seguro. Pero los 48, tampoco estoy seguro. Sí sé que está entre 40 y 60, ¿verdad? Eso sí lo sé con certeza. O sea, yo podría decir está, sí, por lo que uno ve, esto como que no está totalmente, está un poquito antes de la mitad, yo diría 40 y pico. Es todo lo que puedo afirmar con certeza, o sea, sin temor a equivocarme. Decir 48, 49, 47.5, 49.8, yo sé que el 4 es seguro, pero la siguiente cifra, el 8, el 9, el 7, el 7.5, esas no tengo ninguna certeza. ¿De acuerdo? Pero ahora nos ayudamos ¿sí? De lo de abajo. No, porque lo de abajo es 45. El cuentakilómetros. Ese es cuántos kilómetros han recorrido. Ok. Pero no contaría ahí si los 45. ¿Señor? Yo diría que serían 45, de acuerdo a lo que está marcando. Fíjate que aquí está el 60, o sea que aquí por aquí en la mitad está el 50, o sea que esto sería un poco más de 45. Pero el 45 podría ser un punto de partida interesante, porque si yo con la mano, con un lápiz digo, bueno, aquí está el 50, entonces quiere decir que el 45 está por aquí, está más de 45. Okay, pero entonces, si yo cambio el instrumento, o si el instrumento nos da una mejor precisión, les repito la pregunta, ¿a qué velocidad va? Entonces aquí ya podemos decir, fíjate que Vanessa fue la que me dijo 48, no sé si serán 48, pero está cerquita al 50, ¿cierto? Todavía tengo incertidumbre en la segunda cifra, el 40 y algo, sé que es 40 y algo, pero ese algo sé que está cerca al 9, pero no estoy absolutamente seguro. Entonces, si yo cambio nuevamente, perdón, discúlpenme que me salí accidentalmente de la presentación. Si ahora yo cambio la escala del instrumento, voy a aumentar esto otra vez aquí. Entonces, ahora sí, por favor, alguno de ustedes que me diga a qué velocidad va el vehículo. 49, profesor. ¿Sí? ¿Alguno tiene una opinión diferente? Sí, 49 kilómetros. Está exactamente del 49, no, a ninguno le parece que puede estar un poquitico antes del 49. Sí, está un poquitico antes. 48.9. Bueno, pero fíjate, ya tenemos 48 punto algo. Ahora ya tengo dos cifras confiables. Ya con esta escala de precisión del instrumento, ya tengo 48 punto algo. El punto algo, si es punto 9, punto 85, es complicado, ¿cierto? Entonces quiere decir que es aproximadamente 49, que yo podría decir que si yo lo quisiera con una cifra decimal, ahí viene el problema. No sé si es 48.8, 48.9, 48.86, por ejemplo. Estos datos son puestos aquí arbitrario. En este caso, como el instrumento nos da, tiene unos límites de confianza,
Lo único que puedo decir con certeza es que es 48 y una fracción más que no puedo precisar con este instrumento. ¿De acuerdo? Entonces, las cifras, el valor de la velocidad en este caso, solamente sé con confianza, con certeza, que es 48 y un poquito más de 48 kilómetros por hora, pero ese poquito más no sé de cuánto es. Pues podría decir, arriesgando un poco, que es un poco más de 48.5, porque está casi en 49. Pero esa fracción por encima del 48, el instrumento no me permite leerla. La puedo estimar visualmente, pero certeza, matemática, numérica, sé que es 48, porque está más arriba del 48, y una fracción que no sé con certeza matemática. Eso en cuanto a la velocidad. Ahora miremos el tema de los kilómetros recorridos, que lo da el instrumento, el nombre correcto es el odómetro. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido ese carro? Suponiendo que la casilla blanca es cifra decimal, o sea que el punto de los enteros está en el quinto dígito. Entonces, 87.324 punto ¿qué? Como punto 45. 40 y algo. 40 y algo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras certeras. El séptimo dígito, que es la fracción entre el punto 40 y el punto 50, no lo sé con certeza, ¿verdad? Entonces, el carro bajo este instrumento, con este instrumento, ojo que ahí estamos hablando de que es el valor que tenemos disponible, ha recorrido un poco más de 87.324,4 kilómetros. Si yo quisiera saber esa distancia recorrida con 2 cifras decimales, la segunda cifra decimal no es confiable porque la estoy estimando al ojo y no tengo ningún soporte para sustentarla, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, las cifras significativas son las cifras de una cantidad que permiten determinar su confiabilidad. Realmente no son las que están por detrás de la coma, son todas las que yo conozca con certeza. Normalmente el concepto de cifras significativas son todas las cifras del número que yo puedo conocer con certeza, con seguridad matemática, más la última, más una más que es estimada, bien sea numéricamente o al ojo. Entonces, cifras significativas de una cantidad son el número de dígitos que se ofrecen con certeza de los que tú tienes la total seguridad, más uno adicional estimado. Entonces, aquí, por ejemplo, yo podría decir 87.324,45. Porque está casi llegando al coma 50, ya recorrió más de la mitad del recorrido entre el 40 y el 50, entonces yo puedo jugármela a decir, la velocidad es de aproximadamente 87.324,45, porque ya está pasado de la mitad aquí. Lo mismo en el caso de la velocidad aquí, yo podría decir, es 48,5 kilómetros por hora o un poco más. El coma 5, en este caso de la velocidad, es una estimación visual que por ser una estimación no tiene sustento. Los otros, los 48, sí los tengo con certeza, como tengo con certeza aquí el 87.324 punto algo. Entonces aquí la velocidad correcta es de 48. Por una convención que la mayoría de la gente usa en los libros y en los cálculos, el dígito estimado se le da el valor de la mitad de la escala de menor división. O sea, en este caso, yo podría decir, como ya esto está casi en el 49, puedo asegurar con certeza que la velocidad de este vehículo es de al menos 48,5 kilómetros por hora. Y aquí también puedo decir que la lectura de los kilómetros recorridos al menos es de 87.324,45. Este 5 que está aquí y este 5 que está aquí son una convención es inexacto, o sea, no tengo cómo soportarlo,
pero se usa en función de la observación. Si esta línea, si este pico estuviera apenitas pasando el 48, yo no diría 48,5, diría 48 y más nada. Porque no, si yo puedo visualmente ver que está apenas pasando el 48, no voy a decir que, afirmar que la velocidad está en 48.5 cuando el instrumento, primero no me permite verlo, pero lo que me permite ver, me permite inferir, concluir que no ha llegado todavía a la mitad. Hay casos en los que esto se vuelve confuso y esto pues lo vamos a mirar con un poquito más de detenimiento en la siguiente sesión. Por ejemplo, este número y este número tienen distintos tamaños, pero tienen prácticamente las mismas cifras significativas. Lo que pasa es que tienen menor valor numérico que este, porque estas cifras están mucho más a la derecha de la coma de los decimales. En ingeniería resolvemos eso usando la notación científica. Entonces, más bien decimos, en lugar de decir 45.300, porque esto puede haber sido una cifra obtenida redondeando una visual. Yo sé que es 45.000 y algo, pero sé que está como en 300, entonces yo puedo decir 4,53 por 10 a la 4. Y esto me hace ver que las cifras significativas son realmente estas tres. Lo mismo aquí yo podría decir 1,845 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4, por 10 a la menos 5, o por 10 a la menos 4, o por 10 a la menos 3. Y entonces en esas tres formas de representar el resultado veo que hay 4 cifras significativas en los tres, solo que tienen distinto valor numérico con respecto al valor de la cantidad. Bueno, eso quería decirles para terminar el día de hoy. Ya creo que tenemos el tiempo cumplido. Son las 2:51, entonces, bueno, listo. Sí, María Claudia, sí, te estuve llamando. Lamentablemente en ese momento estabas, como dices ahí, tomando agua. Bueno, era para hacerte una pregunta, pero ya pasó, no hay, simplemente no hay rollo con eso. Bueno, entonces les queda la tarea de resolver el problemita que les asigné. Ya debe estar visible en Sabio, si todo Sabio está funcionando bien. Hoy es día 5 a las 14:30, ya esto debe estar visible para ustedes. Bueno, les deseo entonces un feliz fin de semana. Les agradezco mucho su atención hoy. Voy a dejar de compartir, ahora voy a descargar la lista de asistencia. Esta lista de asistencia que nos entrega Teams es bien simpática porque me dice cada uno de ustedes cuándo entró y cuándo se salió y cuándo volvió a entrar. Listo. Bueno, muchas gracias por su atención, por su participación el día de hoy. Espero que tengan un feliz fin de semana y nos vemos la próxima clase. Chao, profe. Gracias, profe. Perfecto. Cuídense mucho. Chao, profe. Gracias. Para